¿Qué tal, chicos, chicas, futuros residentes, amantes de la obstetricia y la ginecología, cualquier persona que os guste lo que hacemos y que os divierte y que queréis aprender? Bienvenidos al mundo del conocimiento, hoy para repasar esta pregunta que veis aquí sobre una pregunta de Leir 2018-19 sobre la vacuna del HPV. Una pregunta interesante, nos dice si tienen la afirmación incorrecta sobre esa vacuna, como veis aquí, y ¿cuál había que escoger? Pues la incorrecta era la opción número 2, que no se recomienda la vacunación frente al HPV en mujeres tratadas por lesiones cervicales premalignas. Opción que solo respondió bien un 40% de los opositores. O sea, más de la mitad de los opositores fallaron esta pregunta o la dejaron en blanco. Realmente un 5% de los opositores la dejaron en blanco y un 50% de los opositores, 55% de los opositores la fallaron. Vamos a hablar un poquito de este tema. Realmente la única opción que va en un sentido contrario a las otras es la 2. Es decir, si os dais cuenta, la pregunta habla de beneficios de la vacuna frente a perjuicios, ¿no? Entonces, con ese planteamiento, aplicando un poquito este sentido común, la podríamos haber sacado y podríamos haber visto que la falsa era la 2, que era la que había que escoger, ¿no? Pero ya que estamos, vamos a hablar un poquito del tema. Mira, os cuento, se han aislado más de 150 genotipos diferentes del virus de HPV, de los cuales aproximadamente unos 40 se podrían transmitir por contacto sexual y podrían infectar piel y mucosas del área anogenital, pero también oral, de mucosa oral, del tracto respiratorio superior, y esto sucede tanto en hombres como en mujeres. A partir de aquí, del contagio en mucosa, en función de su capacidad oncogénica, pues el HPV lo clasificamos en función del alto riesgo, de bajo riesgo que tiene de producir cáncer. Y de esta forma, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer lo clasifica como de alto riesgo oncogénico el 16, el 18, 31, 33, 35, 39, 45 y varios más. Y de bajo riesgo oncogénico, pues principalmente lo clasifica al 6 y al 11, al 6 y al 11. De todos estos que os he contado, el 16 y el 18 son responsables más o menos de un 70% de los cánceres de cuello en el mundo y de una fracción importante de cánceres de vulva, de vagina, de pene, de ano y de mucosa orofaringea. Y los subtipos de bajo riesgo, el 6 y el 11 que os he contado, son responsables del 90% de las verrugas anogenitales, que son lo que llamamos los condilomas acuminados, ¿no? Más cosillas que contaros. La infección por HPV sin duda es el factor de riesgo que provoca el cáncer de cervix, ¿no? Y desde ahí es la lesión precursora, ¿no? Esto es importante, ¿verdad? Pero también, como os decía, que lo asociéis a otros cánceres que me parece importante que os suene, ¿no? Se estima, y esto es muy importante que lo veáis, que aproximadamente el 75% de las mujeres sexualmente activas y el 85% de los hombres sexualmente activos se infectan, de HPV a lo largo de su vida. Y la mayoría de las veces esto sucede en los primeros años de inicio de la actividad sexual. Por eso, la mayor prevalencia de infección por HPV se observa en menores de 30 años. Cerca del 90% de estas infecciones que se producen son transitorias. ¿Y qué pasa con ellas? Que se resuelven en el transcurso de 2 años posteriores a la infección. Por tanto, damos por hecho que la gran mayoría de las personas sexualmente activas se contagian de HPV, pero la gran mayoría de esas personas la negativizan, la eliminan por sí solas. Y de cada 100, solo una desarrollará lesiones neoplásicas asociadas a ese HPV. Si entramos un poquito en la vacuna, contaros también que actualmente se disponen de 3 tipos de vacuna, cosa que nos han preguntado: la bivalente, la tetravalente y la nonavalente. La última vacuna, la nonavalente, pues incluye pues el 16, el 18, el 6 y el 11, como las anteriores, pero también incluye el 31, el 33, el 45, el 52 o el 58, los cuales son responsables del 20% adicional de los cánceres de cuello, ¿no? Por tanto, tiene un potencial preventivo de en torno a un 90%, dado los subtipos que recomienda. Y respecto a las recomendaciones, que es un poquito por donde iba la pregunta, comentaros que las mujeres mayores de 25 años pueden beneficiarse de la vacunación frente al HPV independientemente de si presentan infección por algún tipo de HPV. Y esto tiene una recomendación fuerte a favor. Por tanto, se pueden vacunar aunque tengan más de 25 años. 2. Se recomienda vacunación frente a HPV en mujeres tratadas por lesiones cervicales premalignas, cosa que nos han preguntado. Totalmente recomendable. Grado de recomendación fuerte a favor. Muy importante esto. En pacientes infectadas por el VIH, con independencia del sexo, se recomienda vacunación frente al HPV hasta los 26 años. Grado de recomendación fuerte a favor también. Y finalmente, comentaros que se recomienda la vacunación frente al HPV
en hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres hasta los 26 años, recomendación fuerte a favor. Y comentaros también que en esta situación, a partir de 26 años, también se podrían beneficiar de la vacunación, pero aquí la recomendación ya es débil, no es una recomendación fuerte, pequeño matiz que hay. Así que bueno, con esto repasamos un poquito el tema del HPV y la vacunación, pues cómo puede influir en él, ¿vale? Bueno, un placer como siempre, muchísimas gracias, nos vemos, chao.